que ya también es un referente a nivel de Latinoamérica, que es Geraldine, Juliana Álvarez. Ella también ha sido ponente en también varios eventos internacionales y es un gusto tenerla acá y te damos las gracias por aceptarnos esta invitación, ¿cierto? Te doy paso para que ya te presentes tú y continuemos con el proceso. No, muchísimas gracias, Vladimir, a ustedes también por la invitación. Es un gusto estar aquí para poder compartirles un poquito de aquello que pues me apasiona muchísimo, que es justamente toda la parte de calidad. Y cuando pues me contaron acerca de venir a brindarles esta ponencia, pensando como que qué era lo que quería compartirles, algo que resaltó mucho es el cómo nosotros, a partir del área de calidad, podemos otorgarle valor no solamente al producto, sino también al proceso y en general a toda la compañía, porque lo que nosotros hacemos ha pasado de ser un rol netamente operativo y actualmente ya es un rol estratégico. Entonces, justamente por eso el nombre, como el testing estratégico impulsa la innovación en productos digitales. Y para presentarme, ahora sí, mi nombre es Juliana Álvarez, soy actualmente líder en Kyndryl, que tiene un proyecto llamado D3, trabajo junto a Microsoft y a BCP, un banco en Perú, soy peruana, por cierto. Y bueno, dentro de mi trayectoria profesional, pues me he desempeñado en diferentes proyectos nacionales y extranjeros, ¿no? Me apasiona muchísimo la calidad. Yo creo que desde que incluso estudié ingeniería de sistemas y por ahí que no sabía hacia dónde me iba a alinear al final, me apasionaba muchísimo la parte de calidad y estoy súper contenta de poder compartir con ustedes. Por ahí también les dejo mis redes sociales para estar siempre conectados. Me gusta mucho el que pues tengamos una red de contactos que nos una a un mismo motivo, ¿no? Que es la calidad. Ahora, es importante quizá irnos hacia los inicios de todo tester, de todo QA, de todo QE, que en realidad siempre nos dicen que el testing es buscar errores. Durante varios años nosotros hemos sido vistos como una fase final del desarrollo, es decir, no éramos una parte importante, éramos más que todo una fase de la parte del desarrollo donde terminaban de alinearse de repente por ahí algunos aspectos, no lo sé, importantes para el negocio, quizá era algo más que habían definido dentro del ciclo de vida del software y nosotros pues formábamos parte de esa cadena. Hoy, la parte de calidad representa estrategia, representa prevención, representa valor y en realidad nosotros somos ya agentes de cambio. Ya nosotros no solamente validamos, sino que provocamos innovación. El testing bien hecho genera cambios, nos permite cambiar prioridades, nos permite detectar oportunidades, nos permite mejorar productos. Nosotros anticipamos riesgos, diseñamos experiencias y vamos a traducir al valor del negocio. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros le ofrecemos al cliente o al usuario final un producto que en realidad pues es el mismo que todos están ofreciendo dentro del mercado? Tenemos quizá 3 aplicativos de taxis, 3 aplicativos diferentes de diferentes empresas, pero cuando el usuario utiliza uno de ellos, se da cuenta que al momento de intentar pedir un taxi, pues el precio ofertado al final cambia drásticamente por un error del aplicativo. Definitivamente como usuario no va a querer regresar a utilizar el aplicativo. Entonces nosotros necesitamos ofrecer no solamente el producto, el que ya esté hecho y brindarle al usuario pues lo mismo que todos están ofreciendo. Necesitamos otorgar valor. La calidad en sí de por sí ya representa el valor que nosotros le brindamos al usuario, ¿no? Somos parte incluso al poder anticipar ciertos riesgos, al poder diseñar experiencia justamente de la experiencia del usuario. Nosotros somos la primera defensa de la calidad y nos hemos preocupado poco a poco de volvernos estratégicos. Hemos pasado de solamente ver
la parte de las herramientas, ver de qué manera vamos trabajando a nivel de repente las pruebas manuales, las pruebas automatizadas. Sé que dentro del curso ya se encuentran trabajando dentro de la parte de pruebas automatizadas y hemos dejado solo de ser operativos porque incluso hasta para poder automatizar hay que saber qué vamos a automatizar y por qué lo vamos a automatizar. De hecho, la parte del testing en sí ha evolucionado con el tiempo. Actualmente, el 69% de los equipos de producto que integran a QA desde la fase del diseño reportan una mayor satisfacción del cliente final. Mira qué dato tan interesante para poder todos conocer que si nosotros estamos aportando desde el inicio del ciclo de vida de software, empezamos a tener mejores resultados. ¿Qué sucedía antes? De que calidad estaba muy colocado al final, somos los que apagaban las llamas, ¿no? Venía un problema y siempre era o calidad es el culpable o calidad no rescataba, ¿no? Entonces ahí veíamos hacia dónde íbamos, o jalabas o tirabas, una cosa de dos, ¿no? Algo tenías que hacer, pero calidad siempre tenía la responsabilidad en sus manos. Ahora mismo, calidad empieza desde el momento uno de la idea, porque incluso ahora existe un término que a mí me gusta mucho, que son las pruebas estáticas, por ejemplo, ¿no? Las pruebas estáticas son aquellas en las que no hay una ejecución de código. Quiere decir que incluso haciendo tú validaciones de la documentación, incluso revisando esos requerimientos, ya estás haciendo testing. ¿Desde dónde entonces nosotros empezamos? Desde que inicia la idea. Si nosotros aportamos, recuerda que una de las características del tester, una de las cosas clave, porque nosotros no solamente somos herramientas, no solamente somos conocimiento técnico, también somos habilidades blandas. Una de las habilidades blandas súper importantes que debe tener el tester o el QA o el QE siempre es ese pensamiento fuera de la caja. Si tú tienes un pensamiento fuera de la caja, entonces estás aportando algo más de lo que quizá nadie del equipo puede tener una idea diferente. El usuario es muy curioso, ¿no? El usuario siempre, tú piensas que un aplicativo pues es muy intuitivo y el desarrollador seguro dice, ese aplicativo es imposible de que el usuario no sepa cómo trabajar. De repente puede ser simplemente este lapicero que pues digo, bueno, aquí está la tapa, obviamente la tapa va en el lapicero y se va a dar cuenta el usuario que es así, pero el usuario en realidad de repente agarra la tapa, lo pone al revés, de repente quiere colocarlo así o de repente se inventa una forma de quitarle la parte de adentro del lapicero e intentar colocar la tapa. Todo lo que parece lógico para el usuario siempre va a haber una manera de hacerlo ilógico y justamente ahí está el aporte que nosotros tenemos. ¿Qué pasa si ese aporte, en vez de nosotros colocarlo al final de la cadena del desarrollo, nosotros lo ponemos al inicio? Entonces yo le digo, mira, negocio, vamos a llamarle al product owner, ¿no? El dueño del producto, mira, tú te has imaginado la tapa del lapicero que pues va de esta manera, pero ¿qué pasaría si el usuario quiere insertarlo así? Tenemos una forma de responder con el aplicativo o se va a caer de repente el aplicativo o de repente le podemos mandar un mensaje de error. Entonces empiezas a darle alternativas de situaciones en las que literalmente no había una idea inicialmente, ¿no? El product owner espera encontrar cierta respuesta del usuario, espera recibir valor también tanto para él como negocio, como que nosotros ofrezcamos valor también al usuario, ¿no? Pero, ¿de qué manera aportamos de manera estratégica? Justamente con nuestras habilidades que van más allá de lo que cualquier persona dentro del ciclo de vida de software podría ofrecer. Ampliamos alcance, nos vamos más allá del negocio, nos vamos más allá del usuario, les brindamos automatización, accesibilidad, performance y tantas otras habilidades técnicas y habilidades blandas con las que podemos aportar dentro del equipo. Bien, testing no es solamente técnica, es estrategia. Quiero que te quedes con esta frase súper importante. A mí me gusta mucho cuando nosotros estamos dentro del equipo
y siempre nos preguntan, ¿no? ¿Conoces esta herramienta? De repente has hecho testing. Yo decía justo en el testing day que estuvimos, les decía ahora, el tester buscan que sea un full stack en testing, ¿no? Como que todo tiene que saber el tester, tiene que saber performance, tiene que saber manual, tiene que saber automatización, tiene que saber hasta, no lo sé, aquello que imaginarse cómo va el producto. Entonces, nosotros hemos pasado pues a quizá englobar mucho la parte técnica, ¿no? Ya al tester pues se le empezó a brindar quizá un enfoque un poquito más global, pero ¿cuál es ese porcentaje que nosotros le damos más allá o de qué manera nosotros empezamos a brindar mucho más de lo que todos esperan con estrategia? La estrategia no es nada más que aquello que nosotros vamos a brindar para dar valor. Entonces, tenemos que hacer aquello que es distinto al resto. No puedes ofrecer algo técnico sin estrategia y la calidad siempre va a ser estrategia. Si tú lo piensas a un nivel de negocio, la calidad es una estrategia de venta también, porque tú ofreces un producto con calidad, tú brindas al usuario algo de calidad y de hecho empieza a aportarle algo más de lo que comúnmente se espera y le gusta, le atrae y se vuelve fiel al producto. Entonces, nosotros podemos aportar mucho más de lo que normalmente piensan, pero depende también de ti cuánto quieres aportar dentro del equipo. Yo siempre lo he dicho, dentro de el equipo y de lo que tú puedas brindarle, va a depender mucho de cuánto quieras participar. Todos van a entender calidad como una parte importante. Hoy en día ya calidad ha empezado a cobrar mucha más importancia porque se han dado cuenta que sin un producto de calidad en el mercado tan competitivo en el que pues nos encontramos, no vamos a sobrevivir, ¿no? En general los negocios. Pero ahora, ¿cuánto tú quieres ingresar dentro de esta cadena y desde qué etapa quieres ingresar? Porque si tú no levantas la mano en una planning, por ejemplo, que es una de las primeras reuniones, eventos, Scrum, que es justamente lo que más por aquí dentro de los proyectos utilizamos, ¿no? Cuando tenemos una planning, si tú no levantas la mano para ofrecer algún aporte, de hecho, pues no vamos a tener quizá esa ventana de poder brindar esa idea que quizá pueda llevar a una nueva funcionalidad o a reestructurar incluso toda la historia de usuario. Entonces, ¿de qué manera nosotros empezamos a brindar ese adicional, no? Entonces, al principio a todos nos da miedo. Creo que todos hemos iniciado siendo unos juniors que tienen miedo a hablar y a equivocarse y de que quizá nos vean como que no conoce, no sabe, recién está empezando, ¿no? Pero si no empezamos a equivocarnos, ¿cómo empezamos a crecer y cómo empezamos a aportar? Si la experiencia justamente viene de los errores. Entonces, por ahí vamos a ir creciendo de a pocos, pero depende mucho de lo que vayamos nosotros trabajando. Un QA que entiende el negocio va a empezar a conocer no solamente lo que tiene que probar, sino que va a saber qué va a probar primero, cuáles son los errores que le cuestan dinero, porque no todos los errores cuestan dinero, ¿no? Va a depender mucho del proyecto. Mi famosa palabrita que cada vez que me preguntan algo y cómo se hace tal cosa, siempre digo depende, no porque no lo sepa, sino porque realmente en el mundo de la parte de tecnología todo depende del proyecto. Lo que hoy estás realizando en tu proyecto, en el proyecto actual, posiblemente mañana no sea nada parecido y tengas que actuar de una manera distinta. Creo que la parte más interesante de esto de tecnología para todos los que somos parte de tecnología, porque empieza a depender, empiezas a necesitar pensar ¿cómo resuelvo esto? Entonces, al conocer el negocio, vas a empezar a entender qué es lo más importante realmente para el negocio. Mira, ¿qué pasa si tú tienes un aplicativo que, vamos a hacerlo algo bastante sencillo, es un aplicativo de repente para una empresa que vende productos de diseño gráfico? Es decir, dentro de ellos tiene pues productos, su portafolio para la parte de diseño gráfico, ¿no? Ofertan servicios, ofertan productos. ¿Y qué sucede si
nosotros tenemos pues un aplicativo para ellos y también tienes un aplicativo que es para ventas de celulares, ¿no? Entonces también tienen los productos, ambos están ofreciendo productos, también te ofrecen por ahí algunos servicios, pero detectamos un bug visual, ¿no? Entonces, este bug visual que aparentemente es un bug pues súper trivial, ¿no? Súper pequeñito porque uno dice, bueno, puede ser que sea simplemente el color, que por ahí era un naranja oscuro y estaba un naranja claro y nadie se va a percatar. ¿Qué tan importante es para el aplicativo de diseño gráfico, donde el core de diseño gráfico es toda la parte visual, a diferencia de el aplicativo donde venden celulares? Entonces, notamos que hay cierta importancia mayor quizá por el bug visual, que aunque quizá para uno de los proyectos no es tan relevante y podría ser que el product owner nos diga, mira, lo pasamos porque regresar por el bug visual como que no me da mucho valor para lo que yo necesito, pero quizá para el área de negocio de la parte de la empresa de diseño gráfico sea realmente importante, porque sabe que las personas que van a entrar a su aplicativo son personas que quizá conocen del tema y van a necesitar pues ver todo súper bien a nivel visual. Entonces, mira que depende el proyecto y puede ser que sea justamente una de las cosas en donde más relevancia le empezamos a ofrecer. ¿Qué necesito para saber qué importancia tiene cada bug? Entender el negocio. Además, que nosotros empezamos a reportar errores. Cuando nosotros reportamos errores, que gracias a los errores nosotros existimos, porque si no, el área de calidad no existiría si no hubieran defectos. Entonces, gracias errores por existir, porque gracias a ustedes nosotros tenemos trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que reportar algo que de hecho puede sonar incluso una crítica, porque es el trabajo de alguien, alguien tuvo que desarrollar ese aplicativo. Entonces, estás criticando el trabajo de alguien, pero para otorgar valor. Ahora, ¿de qué manera expresas esa crítica para que realmente se sienta que estás aportando valor y que estás llevando a encontrar un objetivo? Entonces, esto es importante, ¿no? El cómo reporto para que realmente me escuchen, no solamente a nivel del desarrollo, que de por sí ya es nuestro trabajo, sino que a nivel del negocio. ¿Qué sucede si tú estás trabajando dentro del aplicativo, empiezas a encontrar ciertas funcionalidades que pues están, vamos a ver, súper bien, pero identificas algunos zonas grises donde pues quizá pueden haber algunas respuestas diferentes que ayuden al aplicativo a que brinde una mejor experiencia de usuario o a que maneje algunos errores adicionales, ¿no? ¿De qué manera entonces tú levantas la mano con un negocio para decirle que hay algo que puede ofrecer mejoras, ¿no? Entonces, esta parte también es importante. ¿Cómo tú haces para reportar y para que realmente te escuchen dentro de la compañía? Entonces, siempre, en realidad no solamente a nivel de calidad, sino a nivel de cualquier área que es tomada como técnica, pero quiere empezar a ser mucho más estratégico, siempre es importante que nosotros mostremos no solamente cuál es el daño, sino qué es lo que está afectando y qué podría mejorar si lo solucionamos. Entonces, esa es la forma en cómo le damos visibilidad de que podemos ir más allá y que realmente hay importancia en lo que estamos identificando. El 77% de los líderes de QA indican que el testing está directamente vinculado con los OKRs del negocio. Si tú sabes qué es lo que el negocio está buscando, entonces nosotros como área de calidad vamos a empezar a brindar pues mucho más foco a estos puntos que el negocio identifica como puntos clave. Entonces, si negocio dentro de sus OKRs, por ejemplo, OKRs son las métricas que ellos tienen ciertas métricas con las que van a ir, pues, midiendo lo que ellos necesitan. Entonces, necesitan llegar a ciertos porcentajes, eso va a depender nuevamente del negocio, y empiezan a medir, porque recuerda que si no mides, no controlas. Entonces, tú mides
todo aquello que necesitas controlar. Listo, entonces, ¿nosotros de qué manera aportamos? Nosotros también necesitamos darle foco a esos puntos en los que ellos necesitan ir un poquito más allá. ¿Qué sucede, por ejemplo, si lo que ellos requieren es, vamos a ver, estamos ante un aplicativo de ventas de entradas para conciertos, ¿no? ¿Cómo es que ellos funcionan o cómo funciona normalmente un aplicativo así? Bueno, nos dicen a una hora específica, dicen 10 de la mañana, empiezan la venta de entradas, todos empezamos a conectarnos un poquito antes y para las 10 de la mañana ya tenemos una fila de 800,000 personas esperando al mismo tiempo en la misma página y con un contador hacia atrás que a las 10 de la mañana se abren esta fila virtual, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si están en plena fila y empieza la aplicación a estar súper lenta? Cuando está a mitad del proceso de venta, empieza a fallar porque no continúa el proceso y se cae antes de pagar. O de repente hay tantas personas al mismo tiempo que la aplicación solo soporta para 500,000 y en 800,000 se nos cayó absolutamente todo. Entonces, ¿quién ayuda a que esto no suceda, a mitigar estos riesgos? Nosotros. No podemos irnos hacia errores cero, porque nosotros también somos humanos y puede ser que por ahí hayan cosas que no nos imaginemos. Ya hemos hablado de que el usuario es muy creativo y se inventa unas formas de poder interactuar bastante particulares, pero al menos podemos reducir en gran medida el trabajo, los riesgos que pueden suceder posteriormente materializarse y convertirse en errores que afecten realmente al negocio, ¿no? A nivel monetario, a nivel de repente, no lo sé, un daño reputacional que también es muy crítico dentro de las empresas, porque puede ser que, bueno, no hubo pérdidas monetarias, pero ya nadie quiere acceder a esa página porque identificaron que pues les robaron información de sus tarjetas. Entonces, no fue una pérdida monetaria para la empresa, pero sí nunca más va a entrar y ese cliente empieza a pasar la voz y se ha identificado con estudios y todo esto de que la calidad es uno de los factores que ha llevado a más cierres de empresas de los que ustedes creen. Entonces nosotros somos una parte súper importante para poder beneficiar y otorgar valor al negocio. Ahora, las estrategias modernas que transforman el testing, en realidad tenemos varias dentro de el testing moderno, y hablo de moderno porque de un tiempo para acá hemos incluido incluso algunos términos nuevos, ¿no? Ya no hablamos incluso de un QA, hablamos de un QE, es decir, ya pasamos de Quality Assurance a Quality Engineering, quiere decir que vamos a la parte de la ingeniería, y empezamos a formar incluso un concepto que empieza a trabajar desde antes de iniciar el ciclo de vida de software y que aporta de una manera preventiva y ya no de una manera reactiva. Entonces, mira que son importantes diferentes estrategias y empezar a conocer de qué manera podemos brindar al equipo algo distinto, algo que realmente aporte al proceso que llevan dentro de el trabajo diario. Una de ellas es el testing exploratorio, que te permite no solamente encontrar errores comunes, sino que empiezas a descubrir algunos comportamientos inesperados. ¿Por qué es importante el poder descubrir comportamientos inesperados? Porque el usuario trabaja en base a comportamientos, no trabaja en base solamente a ciertas acciones, ¿no? Nosotros le agregamos intuición humana donde la automatización no llega. Esto es importante. ¿Por qué es importante desde el aspecto profesional en el que nosotros trabajamos? Porque nosotros brindamos ese adicional que la parte automatizada, la inteligencia artificial, no lo va a tener. Justo hoy día, pues, realizando
por ahí investigaciones, estaba viendo algunas, perdón, mi Alexa está avisando. Listo. Muy bien, entonces, les decía, ¿por qué entonces es importante la labor que nosotros hacemos? Porque agregamos intuición humana, donde de hecho la parte automatizada, la parte de la inteligencia artificial no llega, donde no tienen todavía ese adicional, esa quizá picardía del humano para poder brindar algunas situaciones en las que podemos nosotros aportar. Y es ahí donde el testing exploratorio empieza a cobrar mayor importancia. La automatización inteligente es importante. Ojo que no es la automatización solamente, sino la automatización inteligente. No podemos automatizar todo. Mejor dicho, no debemos automatizar todo. De poder podemos automatizar absolutamente todo, pero no debemos hacerlo. Debemos saber qué estamos automatizando y por qué lo estamos automatizando. Tenemos que hacerlo con criterio para que realmente aporte valor. El costo de la automatización siempre es muy alto al inicio y va bajando la curva cada vez más. Recuerdo que cuando empecé a automatizar, una de las cosas que yo me preguntaba es por qué voy a demorarme un día en automatizar un caso de prueba que al final yo manualmente lo hago en 4 o 5 minutos. Y yo decía, ¿cuál es la importancia de yo poder automatizar algo que me demora tanto tiempo mientras que preparo todo mi script? Sí, manualmente lo hago más rápido. Pero ¿qué sucede a lo largo del tiempo? Te das cuenta que los 4 o 5 minutos que te pasas haciendo una vez se repite todos los sprints. Entonces, cada 2 semanas empiezas a hacer 5 minutos y sin darte cuenta ya tienes más de un día probando el mismo caso. Cosa que nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos automatizado. Pero obviamente hay características que el caso de prueba necesita para poder ser automatizado. Entonces, ya actualmente el 85% de los equipos consideran la automatización una competencia esencial para el 2024. Bueno, este es un dato justamente del 2023-2024 del World Quality Report. Entonces, es importante. Imagínense, si para el 2024 el 85% estaba considerando como herramienta esencial a la automatización, ya para este año, de hecho, ha cobrado mucho mayor importancia y necesitamos aprender a automatizar. No por el hecho de que los QA manuales vayan a desaparecer. Era una de las cosas que siempre me preguntan los estudiantes es, o sea, si yo automatizo ya la parte manual desapareció y ya no me van a requerir. No. La automatización o el QA automatizador y el QA manual o aquel que conoce ambos mucho mejor van a complementarse siempre. El testing manual y el testing automatizado se complementan, no se reemplazan. Porque, por ejemplo, las pruebas exploratorias no se deben automatizar. Entonces, si las pruebas exploratorias no se deben automatizar porque es a partir de la intuición, obviamente nunca van a ser reemplazadas la parte manual con la parte automatizada, ¿no? Importantísimo tenerlo bastante en cuenta. Ahora, ¿qué más tenemos dentro de la parte de el testing o las estrategias modernas que transforman el testing? Tenemos el testing en producción y la observabilidad. Ahora ya hemos empezado a ver en producción también, es decir, nos hemos saltado la fase de que el eslabón antes de producción es testing. Ya habíamos hablado de que podemos iniciar desde los requerimientos y ahora les estoy contando que también vamos hasta producción. ¿Cómo así? Mira que ahora existen algunos otros términos, como por ejemplo el Canary Releases. ¿De qué estamos hablando con esto? ¿O a qué estamos haciendo referencia con esto? Te cuento. Ahora lo que hacen muchas empresas, y de aquí vamos a hablar un poquito de casos reales, lo que hacen es lanzar a producción solamente para un porcentaje pequeño de sus usuarios. Eso es el Canary Releases. ¿Qué hacen? Lanzan, por ejemplo, para un 5% de sus usuarios y ellos empiezan a utilizarlo. ¿Qué pasa si hay un error? ¿Qué pasa si hay algo que no sale bien? Revierten ese deploy, ¿no? Revierten
ese pase a producción lo revierte. Es más sencillo que hacer un 100%. Y si sale bien, empiezan a subir un 20%, un 30%, hasta que cubren el 100% y con eso ya estamos ok. Entonces, se ha empezado ya a agregar testing en producción. La observabilidad es otro punto importante. Hablamos de telemetría, hablamos de algunas herramientas que empiezan a brindarnos información después de haber sido ya puesto en producción nuestro aplicativo. Qué importante es hacer seguimiento, qué importante es continuar viendo si nuestro aplicativo sigue respondiendo adecuadamente. Entonces, no podemos simplemente nosotros pensar que somos una etapa, terminó nuestro trabajo en donde nosotros dijimos de que está todo bien, que no hay errores y que puede pasar a producción. Seguimos trabajando durante todo el proceso. Cuando hablamos de accesibilidad, es otro de los puntos realmente importantes porque la inclusión también es parte de la calidad. Empezamos a entrar en lo no funcional. La parte funcional siempre fue importante y lo no funcional ha empezado a cobrar importancia en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Porque no solamente performance y porque sí accesibilidad, porque ya estamos hablando de una sociedad mucho más inclusiva, incluso ya se da a notar mucho más aquellas habilidades especiales que pueden tener ciertas personas y que necesitan ya tener acceso a la tecnología. Ahora, ¿qué tan preparado está tu aplicativo para que pueda entrar hacia este sector de usuarios, ¿no? De qué manera nuestro aplicativo está realmente preparado. Y si no está preparado, ¿por qué nos estamos demorando nosotros en levantar la mano y decir, negocio, tengo una propuesta que va a acercarnos hacia otra parte de usuarios que es un posible nicho de mercado? Entonces, podemos nosotros aportar desde estrategias que transforman no solamente el testing, sino también el valor que le damos al producto. Y algo que pues lo hemos conversado, creo, muchísimo, estoy segura que te los han mencionado también en la parte de la automatización, es CI/CD y pipelines, ¿no? Donde ya ahora somos parte de DevOps, nosotros participamos en los pull requests, analizamos los logs, contribuimos a los flujos de integración continua, nuestras automatizaciones se despliegan automáticamente dentro de estos flujos e incluso empezamos ya a aprender CI/CD porque ya con el simple hecho de que tu automatización esté integrada, usamos Jenkins, por ejemplo, y lo único que hace falta, pues, es ver a la persona especialista de DevOps, sentarnos con ellos y empezar a aprender una nueva herramienta, ¿no? El testing moderno no espera que el producto esté terminado, va a integrarse desde el día 1. Eso es lo que nosotros buscamos y hacemos. Equipos con QA que estén involucrados desde las fases tempranas reducen el time to market en un 20% y los errores en producción en un 40%. Entonces, esto es importante porque el liderazgo de QA tú lo ganas cuando explicamos, por ejemplo, cómo se produjo el fallo. Yo siempre les recomiendo a los estudiantes, tú no solamente tienes que encontrar y saber que hay un fallo, porque eso cualquier persona que empiece a interactuar con un aplicativo va a encontrar errores sin necesidad de haber estudiado para ser un tester. Pero, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué valor agregamos? ¿Cómo explicamos ese fallo? ¿No? ¿De qué manera sucedió? ¿Dónde lo encontraste? Entonces, empiezas a brindarle al desarrollador ese apoyo para trabajar en conjunto y que no seamos áreas totalmente aisladas. ¿Cómo negociamos la cobertura? ¿Hasta qué punto nosotros vamos a probar? No podemos probar absolutamente todo. Lamentablemente no tenemos el recurso tiempo ni tampoco a veces los devices adecuados, pero lo que sí es de qué manera yo coberturo lo mayor posible para brindarle calidad a mi aplicativo.
¿Y cómo traduzco este impacto técnico a valor de negocio, no? ¿De qué manera yo voy a aportarle al negocio valor? ¿De qué manera yo le brindo a ellos algo más? Por ejemplo, ¿no? Si tú estás trabajando como un QA, ¿por qué no ofrecer? Porque recuerda que no todos hablan nuestro lenguaje técnico, pero todos entendemos de números. Entonces, ¿por qué no ofrecer el brindar un dashboard, de repente muy sencillo en la herramienta que nosotros tengamos, y ofrecerles métricas como, por ejemplo, el porcentaje de bugs que tenemos dentro del sprint, o de repente brindarles cuántos casos de prueba fueron automatizados, cuántos casos de prueba se generaron en esa funcionalidad, cuántos errores y el porqué de los errores sucedieron. Esas cosas las entendemos todos y no solamente las entendemos, nos ayuda a tomar acción, que es lo importante. Dejamos de ser invisibles y empezamos a tener mucha más relevancia dentro del equipo. El QA que solo reporta errores se queda en lo operativo. El QA que explica por qué importa se vuelve estratégico. Entonces, nuestra función está en ir hacia lo estratégico y dejar de ser operativos para realmente aportar valor al producto, al proceso y también al trabajo que tú realizas. Tu diferencial está en la estrategia, porque todos podemos brindar pues el conocimiento gracias a el estudio que hayamos tenido, pero de qué manera tú lo empiezas a transformar en valor, ¿no? Yo conozco de repente automatización, perfecto, pero ¿cómo yo hago que lo que he automatizado tenga valor dentro de mi proceso de testing? Ah, bueno, mira, lo que has automatizado ayuda a reducir el tiempo de lo que antes nos tomaba 2 días ejecutar, ahora solamente nos toma 20 minutos. Excelente, aportaste valor. Hemos reducido el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿de qué manera aportas valor dentro de tu proceso? 2 casos de impacto súper conocidos. Netflix, que ellos tienen esto de los Canary Deployments, que lo que hacen es empezar a, en cierto porcentaje, entregar sus funcionalidades nuevas y aumentar el porcentaje de usuarios que van teniendo estas funcionalidades nuevas. Les sirve, claro, QA empieza a garantizar estabilidad, ¿no? Probablemente esta estrategia nació de algún especialista en la parte de calidad que dijo, bueno, vamos a ofrecer calidad viendo de manera progresiva porque así nos ahorramos el tener pues que regresar algún release anterior de una manera tan agresiva, ¿no? Y en el caso de Spotify, que QA forma parte también de los squads de producto. En la parte del test coverage dentro de Spotify, ellos alinean el test coverage con las métricas del negocio. Entonces, ellos coberturan lo más que pueden, pero alineado con lo que el negocio requiere. Entonces, tomemos de ejemplo estas 2 grandes empresas y empecemos a trabajar de la mano con negocio. Me gusta justo la frase que coloqué ahí abajo, que es que cuando QA se siente en la misma mesa que producto, tecnología y negocio, es cuando dejamos de ser fase y nos volvemos parte del ADN del producto. Entonces, ¿qué tan integrado en el ADN del producto quieres estar? Ahora, súper indispensable la parte de la IA, ¿no? Ya es parte de nuestras herramientas, pero recuerda que la IA no reemplaza el pensamiento crítico, no reemplaza el conocimiento del negocio, ni tampoco la empatía que tenemos nosotros con el usuario real. Entonces, si no reemplaza ninguno de estos 3, úsalo como una herramienta de ayuda. Yo promuevo mucho el uso de la IA porque realmente es un aporte muy bueno dentro de nuestro trabajo diario.
pero hay que saber utilizarlo. No podemos considerarlo la parte final. Hay veces en las que colocamos un prompt, le decimos algo a la IA y nos responde algo en específico y pues nada, lo tomamos, copiamos, pegamos y ya está. Ni leemos, ni vemos si realmente está bien, ni refinamos ese prompt, absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Si tú empiezas a hacer eso, la IA se equivoca también, porque la IA necesita aprender y probablemente necesita refinar muchísimo para que entienda de qué estamos hablando. Pero ¿qué sucede si tú lo usas como un medio? Si empiezas a guiarte con ella y empiezas a colocar cosas que tú también has ido aportando, conociendo durante todo el proceso y que tiene mucho mayor sentido con lo que tú vas alineando dentro de lo que esperas, de lo que buscas. La IA empieza a ser un medio que ayuda, un medio que reduce tiempo, un medio que aporta de repente algo que tú no estabas viendo, pero eres tú quien le diste el input, eres tú quien refinaste ese output, eres tú quien empezaste a trabajar realmente desde la parte profesional, que nadie te la va a quitar porque eres tú el experto en la parte de calidad. Entonces, empecemos a usar IA de manera adecuada. Y hoy más que nunca, el testing, recuerda, no es una fase, no es un filtro, no es un bloqueo. El testing es una brújula que guía hacia la calidad. El testing realmente es aquello que no solamente fue parte del pasado en algún momento, cuando la calidad pues empezaba a surgir y empezaban a tener mayor foco, tampoco es solamente el presente, donde ya tenemos inteligencia artificial, donde ya tenemos otras estrategias, donde nos hemos adaptado a la parte de los procesos de DevOps. No solamente somos pasado y presente, sino también el futuro que va a guiar a todos los productos, a todos los procesos, a todas las personas, a un lugar distinto donde la calidad es el valor que nosotros estamos aportando a cada uno de estos puntos indispensables de los que podríamos nosotros formar parte. Nuestro mayor valor no va a ser seguir instrucciones, no va a ser formar parte del equipo nada más, sino hacer las preguntas correctas. Eso es parte de nuestra esencia como testers. Y listo, el testing recuerda que no retrasa el producto, retrasa el fracaso y es parte y es nuestra labor de que diseñemos la calidad, de que no seamos la última etapa y que en realidad seamos la primera defensa de la experiencia del usuario. Muchísimas gracias. Gracias, Vladimir. Gracias, chicos. Geraldine, gracias. Muy amable por tu charla. Estudiantes, espero aprovechen estas charlas, ¿cierto? Los panelistas lo hacen con mucho gusto. Recuerden todo lo que dijo Juliana, súper importante. Hasta yo ya había olvidado algunas cosas, ¿cierto? Muchas veces uno da ya por hecho que lo hace o que existe, sin embargo no lo tiene siempre presente. Entonces es muy rico. Juliana, de nuevo, muchas gracias. Me encanta que siempre presentas estadísticas. Eso es genial. Es un modelo metodológico de presentar soportado en datos. Entonces, ya saben a qué nos enfrentamos, ¿cierto? Creo que nosotros ya les habíamos dicho que hoy en día hay que ser... yo uso un término un poco diferente al de Viviana, no uso QE, uso SDTs, ¿cierto? Hay que hoy saber de todo un poquito. Esa es la realidad del tester hoy. El tester tiene que saber de gestión de proyectos, hacer las pruebas. Yo no les llamo manuales, les llamo tradicionales. Tengo ahí con Federico un pensamiento similar al de performance, automation, jazz, como lo dijo Juliana, accesibilidad, monitoring. Hay que saber desplegar muy bien en un pipeline, o sea, hay que saber construirlo, hay que saber moverse un poco por ahí, ¿cierto? Y ya son muchos elementos de los que tiene un tester de que aprender, no ser especialista en todos porque eso es muy difícil, pues todos nos especializamos en una línea específica, pero sí poder hacerlo medianamente básico en todos
los procesos. Estudiantes, ¿alguna pregunta para Juliana? ¿Alguna duda? Alex. Sí, Alex, dale, pregunta. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Hola, hola, hola a todos. Sí, es que tengo una pregunta. eh, bueno, era principalmente para Vladimir, pero también encaja un poco con este tema. Creo que la pregunta la tenía, si no me equivoco, creo que fue en la primera o segunda clase de testing, pero nunca tuve la oportunidad de preguntarle. Recuerdo que usted mencionó de que nosotros como Cuba Juniors deberíamos apoyarnos eh, del líder Cuba. O sea, cualquier pregunta, cualquier inquietud que nosotros tengamos, preguntarle al Cuba. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros deberíamos apoyarnos del líder? Porque no siempre tenemos que estar apoyándonos de él, porque al mismo tiempo, consultar siempre con él también es como si estuviera consultando con la IA, en un sentido. Es correcto, tienes toda la razón. Eso depende mucho, perdón, Yuli, me robo tu respuesta, si algo. Después te doy los 2 minutos para que tú le respondas desde tu punto de vista. Eh, Alex, eso depende mucho del tipo de liderazgo y depende mucho del líder y muchas veces las políticas de las compañías. Me ha tocado políticas de compañía donde el junior tiene 2 horas semanales para sentarse con un senior, un líder y aprender en esas 2 horas. Y en el resto de la semana no está solo, sino que puede levantar su mano, ¿cierto? Y hacer la pregunta específica. Me ha tocado compañías en que tienen algo que llaman el plan padrino. Te ponen al lado de un senior todo el día, ¿cierto? Ahí para que si tienes la pregunta de una vez la hagas. Entonces, depende mucho. ¿Por qué? Porque la otra persona también está haciendo sus labores, sus actividades. Entonces, cada pregunta, cada espacio que tú también le robes, pues, llamémoslo así, que le robes a él, pues él también dejará de hacer sus actividades. Pero un buen senior, un buen líder nunca, nunca te va a dejar solo. Normalmente te va a apoyar, te va a responder. Y si es de ese tipo de seniors que quiere aportar, pues con mucho gusto más te va a acompañar, ¿cierto? Y ya tú como tester que estás llegando a este mundo, pues tomas la decisión hasta dónde puedes ir solo, investigar, solucionar y si ahí levantar la mano contra el líder o este analista senior que conversamos. Ese es mi punto de vista. Ya le doy paso a Juliana si quiere Bien, un punto de vista diferente. bien, Bueno, muchas gracias. va por ahí, ¿ah? Realmente yo te diría, pregunta todo lo que quieras. Sí, nuestra labor como líderes está justamente en apoyar, no solamente está en dirigir y en tener el título de líder, ¿no? En realidad el liderazgo es acompañamiento, es ayuda y a mí, por ejemplo, que me encanta enseñar, yo diría que aprendo mucho más enseñando que lo que he podido aprender en otras ocasiones. Entonces, pregunta siempre, incluso teniendo ya 5, 7, 10 años de experiencia, 20 años de experiencia, nosotros seguimos preguntando. Yo sigo aprendiendo de otras personas y otras personas siguen aprendiendo de mí. Entonces, nunca vamos a dejar de preguntar y justamente en la curiosidad está otra de las habilidades que tenemos como testers. Así que pregunta, pregunta sin miedo que realmente vamos a tener alguna respuesta. Diego. Bien, muchas gracias. Dale, Alexis. ¿Alguna otra pregunta, estudiantes o invitados? Creo que Diego levantó la mano. No sé, Vladi, si también puedo ayudar a contestar. Dele, don Goku. Goku. Bueno, ahí el compañero habló de algo muy importante y es la inteligencia artificial. Yo creo que a futuro
el cargo junior va a desaparecer o tiende a desaparecer porque la gente ya entra en un junior avanzado con la ayuda de la inteligencia artificial. Eso no quiere decir que yo ya soy experto, no, pero aprender a utilizar esa herramienta me facilita a mí cosas técnicas, cosas que ya no le va a preguntar al líder cómo voy a usar una herramienta, cosas que le pregunté a un líder si esta cobertura está bien hecha o no, porque la herramienta me ayuda. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que cuando uno va creciendo y se vuelve líder QA, la parte que más mejora son las habilidades blandas y la gestión. Entonces, ¿en qué cosas se puede usted apoyar en su líder? Vea, estoy reportando este bug y no me lo quieren recibir. Creo que esto es un bug y me dicen que no. Esta cobertura la tengo, pero pues no sé si está correctamente. O tengo esta automatización, pero no sé si de pronto hacen un cambio y ese cambio va a hacer que se estalle la automatización que ya tengo. O que tengo una prueba donde está muy lenta y yo no sé si eso requiere pruebas de performance porque yo la veo muy lenta y yo soy como usuario final y una sola solicitud y por ahí va a ir mucho, ¿cierto? Entonces yo creo que primero preguntar, por aquí hay un dicho que dicen que no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan, y eso es real. Y yo puedo ser senior y nunca me las voy a saber todas, porque si yo paso de un negocio a otro y estoy en un proyecto del sector salud, me mandan para el sector energético, voy a entrar en negocio de cero. ¿Ahí qué tengo que hacer? Pues leer mucho y preguntar mucho, ¿cierto? Ya se supone que las habilidades técnicas y los casos y la parte de las técnicas de prueba y todo eso ya lo voy a ir adoptando, ¿cierto? Yo creo que ahí el apoyo es más en gestión, en que bueno, yo como soy junior siento que no me paran bolas. Como yo soy junior, yo siento que yo hablo y que mi voz como que se pierde, o que yo en los dailies digo que hay algo malo y nadie me pone cuidado. Ah, claro, entonces ahí me voy para mi líder y como opción de mejora le digo, venga, creo que eso está mal, me ayuda a revisar y no creo que ningún líder le vaya a decir que no. ¿Por qué? Porque cuando algo falla, al que le caen es al líder de primero. Entonces el líder tiene que dar la cara. Entonces, por ese lado, yo como líder, ¿qué tengo que hacer? Que el equipo mío crezca, se vuelva fuerte y voy a estar más tranquilo porque es un equipo más fuerte. No sé, ahí compañero, ahí Vladimir me tira cucharadita. No, vale, esa Alex y estudiantes, esa es otra opinión. Yo discrepo un poco de la opinión de Diego, eso puede ser tema de otro panel y otra charla, pero sí considero que debemos apoyarnos mucho, como dijo Juliana, en la inteligencia artificial. Hoy en día es supremamente importante saberla usar, saberla utilizar, pero saberla usar con ciertos parámetros, con responsabilidad, ¿cierto? Va más por ahí mi discurso. ¿Okay? Estudiantes, nos quedan 2 minuticos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, Geraldine, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, muy amable por todo lo que nos enseñaste hoy. Rico volver a compartir contigo un espacio y espero que podamos compartir más de estos en futuras ediciones del curso o futuras ediciones de charlas o paneles que tenemos planeados. Gracias por tu tiempo. Gracias, Vladimir. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad. Bye.